Historias, leyendas y anécdotas que trascienden a través del tiempo y llegan hasta nosotros por transmisión oral. Lograr que las mismas nos trasciendan depende de que tomemos la responsabilidad de transmitirlas tal como las recibimos. Bienvenidos. Deja que los pájaros regresen. Suelta de tu jaula. Esta historia, que dejó de ser leyenda para ser conocida como la peor de las decisiones políticas tomadas en contra de una etnia indígena, merece ser contada por los protagonistas. Estos campos fueron su hogar. Por aquí parieron a sus hijos, se los presentaron a la luna, los criaron y les enseñaron que el hombre puede vivir con la naturaleza y no de ella. El hombre es el lobo del hombre. Cuando los necesitaron para engrosar las filas del frente de batalla, allí estuvieron, literalmente al frente de los escuadrones, y luego fueron traicionados. Pero la historia que se escribiría años después los plasmaría como indómitos y valientes, pero ladrones, violadores y asesinos. Para conocer qué pasó o echar luz sobre las sombras de la duda, Tacuarembó en Uruguay es un buen comienzo. Aquí los trazos en los rostros de los locales aún guardan su imagen. El exterminio charrúa, tras los pasos de Salsipuedes. Mi ascendencia, mejor dicho, es una bisabuela charrúa por línea materna. Ella se llamaba Saturna, vivía en Valledén y vivió durante muchos años con un vasco francés del que nacieron dos hijos, entre ellos mi abuelo. O sea que era una india charrúa que vivía por la zona de Valledén, en la Sierra de Tambores. Un poco de ahí nace la inquietud por este tema, la responsabilidad de investigar y saber sobre nuestros orígenes, sobre los pueblos originarios del Uruguay, sobre todo la nación charrúa, tan olvidada y tan dejada de lado por la historia y bueno, por los investigadores, ¿no? Aunque ahora por suerte hay un resurgimiento, un revisionismo histórico y se está volviendo a investigar sobre el tema de los charrúas. Nacido en Rincón de Tranquera, descendiente directo del cacique Cepé. Yo me enteré después, a partir del 71 para adelante, que era descendiente y luego averigüé con mis hermanos. Mis hermanos nunca les gustó hablar de eso. Ellos ignoraban, parece que no sabían. Yo les pregunté y ellos no tenían ni siquiera idea. Entonces yo fui yo solo. Me largué hasta Montevideo en 1982 a reclamar que había en las historias, aparecían tierras para esos descendientes, que eran hijos de Lino García.
la verdad que siempre me crié arriba a los caballos. Por eso, y me gusta manejar las tradiciones indígenas. Y a través de saber que era descendiente, me gustó de conservar las tradiciones indígenas. Por eso que hoy en día yo me he visto así. En más de una oportunidad me han visto, si se quiere, en todo el Uruguay. Los charrúas eran uno de los grupos humanos, junto con otros, que habitaban este territorio. A lo largo de los siglos hubo distintas etnias que ocuparon este territorio. Los charrúas incluso no habitaron mayoritariamente en nuestro actual territorio, sino que fueron los minuanes o guenoas los que más ocuparon este territorio. Los charrúas, de acuerdo a los testimonios que tenemos del siglo XVI, estaban más ubicados hacia el sur y suroeste, es decir, la costa del Río de la Plata, la costa del río Uruguay, y en el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII se trasladaron hacia la Mesopotamia argentina. Hay que recordar que eran grupos fundamentalmente cazadores, que vivían de la caza de animales, pero también empezaron a vivir mucho del robo, del saqueo de estancias, del robo de mujeres, del robo de esclavos para traficarlos con otros grupos, y eso hizo que se acercaran a los centros de colonización como Santa Fe, como Corrientes, donde podían desarrollar mejor esas actividades. A mí lo que me llevó al grupo y lo que más me preocupa es toda la parte de arqueología, de la fuga que hay de material hacia otros países, de la parte educativa, del desconocimiento que hay de determinadas fechas históricas. Por los datos que he podido recabar, existen en países, principalmente en Alemania, dice que se encuentra la colección más grande de piezas líticas de las tribus que habitaron acá el territorio, está en Alemania, y después le siguen otras en Brasil. Y nos conta que constantemente viene gente y compra, ¿no? Uno de los lugares más ricos arqueológicamente es San Gregorio, la zona de San Gregorio de Polanco. Yo hace poquitos días estuve ahí fotografiando, porque estoy haciendo un relevamiento fotográfico de las colecciones que hay en el departamento. Y estuve sacando fotografía y es impresionante el material que hay. Y también la cantidad que ya se ha ido, ¿no es? Y la preocupación que se la hicimos llegar al director de Cultura, debido a que siendo San Gregorio una zona tan rica arqueológicamente, no hay ni un museo público en San Gregorio que tú puedas decir, voy al museo y no, están todas las colecciones, o sea, desperdigadas en distintas casas, pero no hay, hasta el momento no ha habido un apoyo estatal para que esa gente se informe más y pueda armar una muestra itinerante o que esté en un liceo, o que esté en una escuela. La zona del Río Negro es una zona inmensamente rica. Hay localizados alrededor de 40 paraderos o talleres, ¿no es? Y después le sigue la zona del río Tacuarembó Grande, también es muy rica arqueológicamente. Hoy en día tú vas a los médanos y algo te traes siempre. Siempre traes algo. Yo inclusive ahora traje algunas piezas encontradas ahí en la zona de San Gregorio, la zona del arroyo Laureles, cerca de Achar, se encuentra mucho material también.
Durante 500 años, desde la llegada de los colonizadores a América, hubo un avasallamiento cultural muy fuerte. Digo, se trató de imponer una cultura que no era la de acá, una lengua que no era la propia. Digo, por eso en América Latina se habla idioma español y se están perdiendo las lenguas indígenas. Un avasallamiento económico, lógicamente, porque vino un modelo económico que no era el propio de esta zona. Y bueno, muerte, esclavitud, enfermedades, todavía sigue lamentablemente. Digo, si uno hace un paralelismo en el tiempo, también el modelo neoliberal en cierta forma también es una forma de avasallamiento cultural, económico, político y religioso que coarta las libertades de los pueblos originarios del lugar. Digo, lamentablemente esa política de avasallamiento aún sigue y es contra la cual están luchando los indígenas hoy día. Digo, es una lucha de actualidad, o sea, están luchando por mantener un modelo productivo propio, por conservar la diversidad cultural que tienen los pueblos indígenas y luchando contra el avasallamiento económico sobre todo, ¿no? Digo, los proyectos de las multinacionales son extractivos de los recursos naturales y para nada contemplan las necesidades de los pueblos originarios de acá. Digo, de cierta forma el avasallamiento sigue. Y bueno, digo, casi que es el mismo modelo por el cual se viene luchando hace más de 500 años, desde que llegaron los colonizadores a América. Durante casi 2 años tuve el honor de ser la presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, un organismo multilateral que nació de una cumbre de presidentes iberoamericanos en el año 1992, cuando se intentaba conmemorar los 500 años de la llegada de los colonizadores. Se crea este fondo como un organismo internacional que atienda las emergencias de los pueblos indígenas, que son casi la mayoría de la población del continente y que están todavía en un estado de indigencia y de pobreza, de exclusión social. Entonces, bueno, se forma el Fondo Indígena, donde hay una representación gubernamental, o sea, de todos los gobiernos de los 22 países y de los pueblos indígenas. Uruguay estuvo en ese arranque, firmó la Carta Constitutiva del Fondo Indígena, pero recién en el año 2005 firma el convenio constitutivo del fondo que compromete un poco más la participación. Entonces ahí es que empezamos nosotros, como representantes indígenas de Uruguay, a participar. Y bueno, como recién llegado y novedad, porque lamentablemente hacia afuera todo el mundo piensa que en el Uruguay no existen indígenas y que no hay ningún vestigio de pueblos indígenas. Y en realidad sí, nosotros sabemos que aquí en Tacuarembó, según los últimos estudios científicos que hay, más de un 60% de la población tiene ascendencia indígena. Entonces, bueno, es un espacio donde uno puede llevar estos temas, tratar de buscar el apoyo del resto del continente para una investigación seria sobre los pueblos originarios del Uruguay.
Acá tengo esta pieza que a simple vista, para el que no conoce, puede ser una piedra común, cumple 3 funciones. En esta parte de acá que podemos apreciar que está como que fue golpeada, es un percutor, o sea, que oficiaba de martillo. Esta otra parte que está bien lisa y tiene como un hoyito al medio, se usaba como sobador. Ese hoyito cumplía la función de que ahí se ponía sebo, o sea, grasa animal, y al sobar el cuero, ese sebo iba lubricando el cuero de tal manera que no se resecara y a su vez lo iba dejando como impermeable. Y de este otro lado, que tiene un hoyito, acá se calzaba una vara de madera dura y por frotamiento, apoyada el otro extremo en una madera más blanda, se lograba calentar y por frotación, con hoja seca y líquenes, encendían el fuego. Que utilizaban para la flecha, en un movimiento de vaivén, la frotación de la vara llevaba calentamiento de la madera de abajo y encender el fuego. Esta técnica la usan todavía algunas tribus del Amazonas, por eso es que se puede afirmar de que realmente era así. Como decía, esto es una lenticular pulida y esta es una lenticular tallada. Estas piedras las utilizaban para tirar con ondas. Las ondas de ellas eran particulares, o sea, tenían 2 tiras, abajo una parte era más ancha, donde calzaban la piedra, la revoleaban y largaban una de las puntas, de donde salía despedida la piedra. Cada indígena se dice que llevaba alrededor de 5 o 6 ondas de estas. Inclusive hay registro en los archivos de la historia de que una tribu de aproximadamente 60 indígenas hizo retroceder a una tropa de 300 portugueses en base a una lluvia de piedras, ¿no es? Tiene una connotación política muy fuerte el tema del charrúa, por cómo se fue dando la historia, cómo se fueron dando los hechos en el Uruguay. En ningún libro de texto que llega hoy a las escuelas del Uruguay, a los centros educativos, se habla de la masacre de Salsipuedes. Tenemos que ubicarnos en el año 1831, a un año, menos todavía de un año, del naciente Estado Oriental, jurada la Constitución de 1830. Y bueno, es duro reconocer que el primer acto del gobierno del Estado uruguayo como tal fue el exterminio de la nación charrúa. Es muy difícil reconocer ese hecho histórico y también por lo que tiene que ver con el hecho de que el presidente de la República, Frutuoso Rivera, el primer presidente constitucional, fue quien planea fríamente y estratégicamente por conocimiento de la nación charrúa, de los charrúas, que habían sido sus compañeros, el exterminio y todo el operativo de Salsipuedes, un hecho que está bien documentado, que han investigado muchos historiadores, entre ellos Acosta y Lara, que para nosotros es como una Biblia porque tiene mucha documentación. Están todas las cartas de puño y letra de Rivera donde planea Salsipuedes, y él la cita en el libro e incluso detalla en qué lugar de la Biblioteca Nacional están esos documentos. Entonces, bueno, esa connotación política muy fuerte de reconocer que el primer presidente constitucional planea el exterminio del pueblo originario, conociendo la línea académica uruguaya, ese rigor que tiene en el estudio, era muy difícil que los licenciados en historia, los historiadores, reconocieran ese hecho y lo dieran a luz. Entonces, eso ha llevado a que durante mucho tiempo se ha ocultado la verdad histórica sobre la nación charrúa. Hay posición de algunos historiadores, sí, como Padrón Fabre, que son de línea riverista, decimos nosotros, que en cierta forma confunden el tema de la historia y no se remiten a los documentos como pensamos nosotros que debe ser la transmisión de la historia en base a los documentos. Los documentos como una parte, lógicamente que hay todo un contexto político que tampoco se puede descuidar, pero bueno, los documentos son muy importantes, ¿no? Y sobre todo cuando uno pretende hacer una investigación objetiva. Lamentablemente, Padrón Fabre en una primera etapa habló mucho de los charrúas, hizo una reivindicación, incluso estuvo investigando en Durazno. Aparte de investigar a los guaraníes, gran parte de su investigación también la dedicó a los charrúas, pero bueno, con ese matiz de no reconocer el hecho de Salsipuedes.
El charrúa, como yo te decía anteriormente, cazaba, robaba ganado, asaltaba estancias, fue un gran aliado de los portugueses. Los portugueses lo incentivaban a que atacara las estancias de acá para retrotraer el avance español y el avance criollo. Por lo tanto, el charrúa y las tolderías charrúa eran un elemento de distorsión para los gobiernos, tanto para los gobiernos de la época colonial como para los posteriores gobiernos nacionales. Prácticamente el final de los charrúas ya estaba decidido al terminar la época colonial. ¿Qué sucede? Que con la revolución se produce como un paréntesis. Artigas los va a tener como aliados, también los va a tener Lavalleja, también los va a tener Rivera, pero siempre en un modus operandi muy particular, que nunca abandonaban ese sistema de vida del saqueo y de los robos. Cuando nace el Uruguay, evidentemente la lógica de la razón de Estado establecía que ese país joven, ese país niño, necesitaba políticas de orden. Más en un país que estaba rodeado por Argentina y Brasil, que como dijo un día Rivera, eran dos serpientes en la cuna de Hércules. Entonces, poner fin a las tolderías charrúas, que no aceptaban las leyes de la República, que no aceptaban las pautas de vida de la sociedad criolla, era un imperativo para cualquier gobernante. Lo trató de llevar a cabo Lavalleja cuando fue gobernador provisorio y finalmente lo hace Rivera como presidente de la República, pero hay que tener en cuenta que tampoco fue una decisión exclusiva de Rivera, sino que hubo una decisión, una resolución específica del Parlamento de la época de que se tenía que poner fin al problema de la inseguridad de las campañas, del desorden. Era imposible que se poblara y que se habitara el norte del Río Negro si no se ponía fin a las tolderías charrúas, y en ese sentido creo que Rivera, Lavalleja, Oribe, que eran los líderes de la época, estaban de acuerdo, y los documentos lo dicen expresamente, en que había que tomar medidas muy firmes frente al desorden de esa especie de república ambulante que eran las tolderías charrúas. Un exterminio total, injusticia, eso sí, injustamente, porque yo considero que en Salsipuede no hay una salida, únicamente una. Entonces que tendrían que solamente escaparse por esa senda. Ellos no tenían salvación ahí. Mientras que eran unos 300, 400 indios o indígenas, como lo pongamos nosotros, contra miles de blancos armados hasta los dientes. Salsipuedes sería como, yo lo comparo, aunque sé que va a acarrear polémica, pero digo, yo comparo lo de Salsipuede a algo así, es parecido a mucho menor escala, pero a lo que hizo Hitler con los judíos. Es un exterminio, porque digo, es inconcebible que porque o ya fuera por el abigeato o lo que sea, se llegara a ese exterminio de tal magnitud. Pero hay que también pensar las causas por qué los indios en determinado momento llegaron a carnear lo ajeno. Porque ellos para ellos no coincidían la propiedad privada, porque ellos decían que cuando ellos nacieron, las vacas ya estaban, o sea, la tierra era de todos. Entonces ellos no aceptaban el sentido ese de la propiedad, de que sea esto es mío, esto es tuyo, esto no puedes tocar, esto no. Porque ellos vivían en una mancomunión total con la naturaleza, que ellos no mataban porque sí nomás, sino que era para subsistir, como cualquier otro animal que forma parte de la naturaleza. O sea, ellos mantenían el equilibrio de la naturaleza, eran muy respetuosos de los cursos de agua, de la flora. Salsipuede, en Tacuarembó, hablando referente a Salsipuede, uno lo puede definir como la matanza de Salsipuede. Si bien
hay gente que uno charla con ellos, historiadores o gente que le gusta el tema de la historia, lo toma como que fueron sucesos y acontecimientos en un momento muy especial. Entonces Rivera, siendo presidente de la República, dispuso él mismo con su sobrino Bernabé buscar la forma de combatir los indígenas, ¿no? Y bueno, de alguna forma engañados, lo llevaron a una encerrona ahí en Salsipuedes, que es el límite con Paysandú, en una especie de horqueta, y ahí los eliminaron una buena parte de ellos y otra buena parte, unos 300 que se calcula, que fueron tomados como rehenes y llevados para Montevideo. Deja que los pájaros regresen. Si tenés dos supuestas verdades, ¿cuál es la única verdad? Puede haber dos o se miente para ocultar el curso de la historia. En la escuela nos contaron que eran muy bravíos y valientes, que ayudaron en las gestas libertadoras, pero no nos contaron claramente por qué no están aún en nuestro entorno social. No hace tanto tiempo que ocurrió todo. Pero cuanto más intentamos esclarecer, más confusión encontramos. Quizás jamás lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la idea era exterminarlos, pero la misma naturaleza que les dio cobijo, hogar y sustento, los ayudó a algunos pocos a escapar y que su relato llegara hasta nuestros días. El resto es historia conocida. Este genocidio, llamado paradójicamente Salsipuedes, figura en pocos libros de historia. Decía un anciano indígena de América del Norte que la vida de los pueblos es como un arco a punto de ser disparado. Cuanto más se tensa la cuerda hacia atrás, más lejos llegará la flecha hacia adelante. O sea que cuanto más atención le prestemos al pasado profundo, mejor podremos proyectarnos hacia el futuro. Hasta la próxima.